aplauso recibimos al pastor Aldo. Amén, gloria a Dios, gloria a Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor, una bendición, la alabanza, amén, una bendición cuando, tomen asiento, amados, cuando adoramos y exaltamos el nombre del Señor, la presencia de Dios se mueve. ¿Cuántos lo creen? El Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros, ¿no? Somos su santuario, dice la palabra de Dios, amén. Por eso cuando adoramos y exaltamos, sentimos su presencia, amén. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios en esta noche? Una noche en la cual estamos recordando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que tiene un significado tan grande, amén, y que a veces es tan grande lo que Dios hace y las cosas de Dios a veces son tan difíciles para comprender, ¿no? Algo que para comprender nosotros, ¿no? Que tenemos tanta limitación, tenemos una mente limitada, un entendimiento limitado, y las cosas de Dios son tan grandes, ¿no? Por eso dice que Dios en su palabra nos habla como a niños, dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Él nos habla con historias, con parábolas, con cosas que nosotros podemos entender para entender las cosas grandes que Él tiene preparadas para nosotros. Amén. Miren, por ejemplo, en San Juan capítulo 14, donde Jesús se despide de sus discípulos, ¿no? Y Él los quiere consolar a sus discípulos, a sus 12, los que estuvieron con Él en los últimos años de su vida, los últimos meses. Él les dice: yo voy a ir a la cruz, yo me voy a ir. Entonces todos se quedan perplejos ahí pensando qué iban a hacer ahora, que el Señor se iba, si era verdad. Hasta ese momento ni lo podían creer ellos, que Él se iba a ir. Entonces Jesús les habla y les dice, siempre con ese tono amoroso, les dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Yo voy a la casa de mi padre, dice, ¿no? Entonces todos se miraban y decían: ¿quién es su padre, no? Ellos seguramente pensarían en José, el esposo de María, quizás, ¿no? Y siempre que el Señor nos habla a nosotros o nos da una palabra, a veces nosotros también lo asociamos con lo que vemos cotidianamente, lo asociamos con lo humano, con lo terrenal, pero siempre Dios que nos habla de cosas eternas, nos habla de las cosas espirituales, nos habla de cosas que todavía no podemos nosotros ni siquiera entender en profundidad. Las entendemos hasta ahí nomás, pero sin embargo Dios dice que aquel que clame a mí, aquel que me busque, dice la palabra del Señor, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que Él tiene preparadas para los que le aman. Amén. Por eso alabá a Dios, confía en Dios, búscalo, amén, porque hay cosas que Dios tiene escondidas para vos que vos ni te imaginás. Y lo que vos comprendés de Dios es solamente una ínfima parte de todo lo que Dios quiere revelar a tu vida. Amén. ¿Cuántos quieren más de Dios en esta noche? Amén. Todos los días nosotros tenemos que buscar a Dios y decirle: Señor, revélame más de ti. Señor, quiero saber más de ti. Amén. En el Salmo, el salmista David decía: mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed del Dios vivo, decía David. Amén. Él en las alabanzas y en los salmos, él expresaba ese hambre de Dios, ese hambre del Padre, ¿no? De saber que en Dios solamente está lo que anhela nuestro corazón, en Dios estamos completos. Amén. A veces nosotros estamos tan aferrados a las cosas de la tierra, tan aferrados a lo terrenal, que y lo terrenal no nos da satisfacción. Las cosas de esta tierra nos dan una satisfacción temporal, nos dan cosas que son nada más que para el momento, pero las cosas que Dios nos da son eternas. Amén. La satisfacción que Dios nos da es para siempre. ¿Cuántos lo creen? La paz que Dios nos da no es como la de este mundo, dijo Jesús. Mi paz les dejo, mis paz les doy. Pero Él le dijo: pero miren que no es como la paz que ustedes creen que van a tener acá. Cuando van y miran el mar, o cuando van a una montaña, o a ese lugar que les gusta, y dice: qué paz que siento acá. Es una paz que dura nada más que ese momentito. Amén. Cuando se van de vacaciones, ¿no? Y no, qué lindo, ¿no? Irse de vacaciones y van a ese lugar deseado a vacacionar.
y disfrutan del lugar, ¿no? Y sienten paz. Pero cuando se terminan las vacaciones y tienen que volver a laburar, se olvidó la paz. Chau paz, ¿o no? Dice, qué cortitas se hicieron las vacaciones, ¿no? Bueno, así es el Señor. La paz que Dios nos da, que el Señor nos da, no se termina. Amén. Piensen en unas vacaciones eternas. ¿Cuántos quieren vacaciones eternas? Amén. Bien, amén. Todo les gusta, ¿eh? ¿No? Eso es lo que Dios tiene preparado. Por eso Él dice, les dijo a los discípulos, yo me voy a la casa del Padre. Entonces todos se pusieron tristes. Dice, bueno, queremos ir contigo. No, pero ustedes no pueden ahora venir conmigo. Ustedes van a venir después, dice. Porque yo tengo que ir primero, dijo Jesús. Voy a preparar lugar para ustedes. Dice, y ahora yo me voy y les voy a preparar lugar, pero voy a volver, les dijo. No se queden tristes porque voy a volver. Y los llevaré a ese lugar que yo tengo preparado para ustedes. Amén. Eso es lo que Él hizo. Se fue, pero va a volver por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y mientras nosotros estamos acá, estamos esperando, estamos anhelando, pero también estamos disfrutando, amén, de un adelanto que Dios nos dio. Ese adelanto es su presencia, es su Espíritu. Amén. El Espíritu Santo es el que nos hace experimentar las cosas del cielo. Amén. El Espíritu Santo es el que nos da autoridad y poder para vencer lo malo acá en la tierra y para mantenernos fuertes y en pie, porque estamos en territorio enemigo. Amén. Si no fuera que el Señor nos dejó su presencia, que nos dejó su Espíritu, no habría iglesia, no había nada. Amén. Porque el hombre por sí mismo no puede hacer nada. Sin embargo, Dios dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les enviaré uno igual a mí, para que esté con ustedes todos los días de sus vidas hasta que yo vuelva. Amén. Y ese es el Espíritu Santo que está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Él te sostiene, Él te da fuerza. Cuando estás angustiado, ahí está consolándote. Cuando te sentís rechazado y cuando te sentís abandonado, ahí viene el Espíritu Santo y te dice, mirá que yo te amo, como la canción que cantábamos recién, ¿no? Él me manifestó su amor, decía la canción, de muchas maneras. Cuando salgo a caminar, Él quiere estar conmigo, dice, ¿no? Decía la canción, pero lo más maravilloso es cuando dice, me manifestó su amor con sus brazos extendidos en la cruz. Y a través de las heridas de sus manos y de sus pies, me dijo que me amaba. Amén. Y ahí es lo que nosotros tenemos que saber del Señor, que Él nos ama. A pesar de que Él se fue a prepararnos un lugar para nosotros y nos dejó uno igual a Él, no nos dejó solo, nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Dice, no los dejaré huérfanos. Amén, volveré por vosotros. Yo los amo, dice el Señor. Y nosotros, cuando sabemos que Él nos ama, cuando se revela el amor de Dios a nuestro corazón y entendemos que Él nos ama de esa manera tan maravillosa, que como les decía al principio, a veces no podemos entender, ¿no? El amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan divino, tan cosa del cielo, que a veces no lo podemos entender. Entonces nos quedamos con la idea de que solamente Dios nos ama, pero es mucho más que la palabra. Es mucho más que decir, sí, Dios me ama. Es sentir que Dios me ama y es recibir la revelación del amor de Dios, que nos contriñe, dice el apóstol Pablo. ¿Saben lo que significa eso? El amor de Dios parece que nos contriñe, nos aprieta, nos quebranta. Amén. Sentimos ese amor de Dios cuando vemos la imagen de la cruz, cuando vemos al Señor con sus manos extendidas diciendo, consumado es. Amén. Preocupándose por su madre que no se quede sola desde la cruz, diciéndole a Juan, al apóstol Juan, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. ¿No? Vemos el amor de Jesús, un amor que no es de hombre, un amor que es de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y cuando a nosotros se nos revela ese amor tan profundo y tan grande, que no es de hombre, sino que es de Dios, ¿qué se produce en nosotros? Amén. Empezamos a sentir lo mismo por Él. Empezamos a sentir amor por Dios. Amén. Amamos a Dios, amamos a Jesús, como dice la palabra del Señor. Lo amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos aman a Cristo en este lugar? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Por todo lo que Él hace, por todo lo que Él hizo y por todo lo que Él hará. Amén. Gloria al Señor.
Y en esta noche que recordamos la última cena del Señor, que es tan significativa, les quería hablar acerca de una palabra que tiene que ver, ¿no es cierto?, con esa obra que hizo el Señor. Y es una palabra que está en el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 31. Amén. En el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 31, gloria al Señor, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Jeremías 31, capítulo 31, verso 31. Amén. ¿Lo encontraron? Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria al Señor. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor por esta palabra? Gloria a Dios. Esta es una palabra que habla de la promesa de Dios acerca del nuevo pacto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de pacto tenemos que entender que Dios se maneja con su pueblo y con el hombre a través de pactos. Amén. ¿Cómo se maneja Dios con el hombre? Un pacto es un acuerdo, un pacto es un contrato. Amén. Nosotros en nuestra sociedad occidental no estamos acostumbrados a tener esa idea de Dios, ¿no es cierto?, acerca de los pactos de Dios y todas esas cosas. Nosotros en la actualidad sabemos, ¿no?, quizás no le llamamos pactos a los negocios que hacemos y todas esas cosas, pero son pactos, ¿no? Cuando hacemos una sociedad comercial, por ejemplo, cuando hacemos, y uno de los pactos más comunes y que ya se están dejando de lado, es el pacto matrimonial. Amén. Cuando nosotros nos casamos, estamos haciendo un pacto con esa persona, un pacto matrimonial, ¿no? Y los pactos son cosas que Dios instituyó. Él lo instituyó con el hombre, ¿no? Para tener un pacto, el pacto de Dios con el hombre, pero también la sociedad y su pueblo se maneja a través de pactos. ¿Cuánto lo creen? Es importante porque el pacto habla de compromiso, el pacto habla de fidelidad, el pacto habla de ponerse de acuerdo para un fin, para lograr un propósito, ¿no? Entonces es importante, y Dios a lo largo de todo el tiempo del relato bíblico, desde Génesis, en el Antiguo Testamento y hasta el momento en que llega el Señor, siempre habló del pacto, y es más, hizo varios pactos. Amén. Tenemos el pacto adámico, tenemos de Adán con el hombre, ¿no?, el primer pacto. Tenemos el pacto abrámico, el pacto mosaico, ¿no?, con Moisés, ¿no? Hoy también cantamos una alabanza que hablaba de eso, ¿no? Decía, la alabanza hablaba del monte Sinaí que tembló porque estaba la presencia de Dios. Amén. Y ese es un relato bíblico que habla del pacto de Dios con su pueblo Israel, ¿no es cierto?, en el monte Sinaí, cuando Israel es liberado de Egipto, llevado al desierto, y delante de un monte, ¿no?, dice que ellos ven la gloria de Dios que desciende sobre ese monte, y dice que el monte temblaba. ¿Qué pasaba con el monte? Temblaba la montaña, y dice que ardía en fuego, había una nube, dice que se veía como fuego en la cumbre
de la montaña, una manifestación tremenda de Dios, y que dice que Moisés se mete en esa nube, sube a la montaña, y es allí donde Moisés habla cara a cara con Dios. Amén. Y dice que le es entregada la ley en los 10 mandamientos escritas en tablas de piedra, ¿no? Ahí vemos uno de los pactos, ¿no? Y así sucesivamente en el transcurso de la historia vamos viendo los pactos de Dios. El pacto de Dios con Abraham fue anterior, ¿no? Entonces, todos esos pactos históricos, hasta el pacto de David, ya el pacto de David era un pacto de reino, porque David fue rey. ¿Qué fue David? Ya ahí el pueblo de Israel dijo, no, nosotros no queremos ser igual que las demás naciones, no queremos tener un sacerdote o un juez que nos gobierne, queremos tener un rey como las demás naciones. Entonces Dios, que es es amoroso y misericordioso, le dice, bueno, está bien, les voy a poner un rey, ¿no? Y pasa Saúl y después viene David. David es el rey que hace pacto con Dios. Y David dice, Dios dice de David, este es un hombre que tiene un corazón conforme a mi corazón. Y como yo amo a David, dice, yo amé a David, dice, no, su reino será eterno, su reino será inconmovible. Y después del reinado de David, en todo lo que sucedió después en la historia de Israel, siempre Dios hace referencia al gobierno y al reinado de David. Dice, les levantaré otra vez a mi rey David para que los gobierne. Ese rey David, o esa simiente que viene de David, es Jesucristo. ¿Quién es la descendencia de David? Entonces vemos que Dios fue relacionándose con su pueblo a través de pactos. ¿Cómo se relacionó Dios con su pueblo? A través de pactos. ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros? Tenemos una relación de pacto con Dios. ¿Qué tenemos con Dios? ¿Ven cómo cambia la perspectiva cuando nosotros entendemos que con Dios estamos estableciendo un pacto? Hemos establecido un pacto con Dios. Amén. No te cambia la perspectiva, no es que lo ves de otra manera, ¿no? Ahora, en este tiempo, todo lo que es pacto y acuerdo no está muy valorado. Antes, yo me acuerdo que la gente de antes decía, bueno, este es un hombre de palabra, ¿no? Cuando hablamos de la gente de antes, se ponían de acuerdo y se daban la mano. Y cuando un tipo de antes te daba la mano, era porque lo que él decía lo iba a hacer, sea como sea o no. Cuando la gente se ponía de acuerdo y se daba la mano, ¿qué estaban haciendo? Estaban pactando. Amén. Los tipos de antes te decían, yo empeño mi palabra. Te decían, no decían así, empeño mi palabra de que vamos a hacer tal cosa, sí, lo vamos a hacer, nos ponemos de acuerdo, sí, se daban la mano. Y cuando se daban la mano era como que firmaban un pacto, ¿o no? Los pactos son importantísimos, los acuerdos, ¿no? Nosotros por ahí, en la mente occidental, y yo me acuerdo de hace muchos años, uno tenía más la idea de pacto cuando, por ejemplo, hablaban, ¿no? Porque decían, porque fulano, viste que le va bien, tiene plata y tiene esto y tiene otro, porque hizo un pacto con el diablo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿O cuántos han escuchado algo así? ¿No? Especialmente afuera, en la provincia, ¿no? Se decía, mirá, fulano, esto, el otro, porque hizo un pacto con el diablo. Decía, la gente pensaba en eso. Entonces, pero ninguno tenía idea de hacer un pacto con Dios. Iban a la iglesia católica, iban al cura a pedir ayuda, a pedir oración, pero ninguno sabía de que tenía una relación de pacto con Dios. Amén. Pero hoy la palabra de Dios nos enseña, cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entendemos que Dios nos metió en el vínculo de un pacto con Él. Amén. No fuimos nosotros, fue Dios. ¿Quién nos metió en su pacto? Dios. Amén. ¿Saben por qué? Porque el pacto con Dios no es un acuerdo que nosotros hacemos con Él, es un acuerdo que Él hace con nosotros. ¿Cómo es el pacto de Dios? Es como decir que el pacto de Dios es un pacto unilateral. Él es el que pacta, Él es el que pone las condiciones y Él es el que da los beneficios. Amén. Nosotros somos nada más que la otra parte. ¿Cuántos lo creen? Entonces tenemos
todos los pactos que tuvimos hasta este tiempo, amén. Pero dice acá el profeta Jeremías, dice, vienen días, dice, ¿no? En que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no un pacto como el que hice con vuestros padres, el pacto del monte Sinaí, ese tan glorioso que hizo hacer temblar la tierra, sino uno mejor, amén, más glorioso. Dice, porque ya no tendrán las leyes escritas en tablas de piedra con mi dedo, sino que yo daré mi palabra y las escribiré en sus mentes y en sus corazones. Amén. ¿Para qué? Para que teman, para que anden conmigo. Amén. Ya no van a leer la palabra, ni mis mandamientos van a ser algo externo, sino que mis mandamientos serán algo en sus corazones. ¿Y qué es? ¿De qué manera? ¿Saben lo que significa cuando Dios dice, la palabra de Dios dice que Dios escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra con el dedo de Dios, escritas con el dedo de Dios? Amén. Así dice la palabra en Éxodo, ¿no? Saben que del hebreo se deriva que el dedo de Dios en realidad es el Espíritu de Dios. Entonces podemos decir que Dios escribió su palabra y sus mandamientos con su dedo en la tabla de nuestro corazón. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué? Por medio de su Espíritu. Él dijo, yo les dejo un consolador, dice ahí San Juan capítulo 15. Les dejo un consolador para que esté con ustedes y Él les recordará todo lo que yo he dicho y les revelará las cosas por venir. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Dice, yo hago este nuevo pacto, dice Jeremías, porque ustedes invalidaron. ¿Qué pasó con el antiguo pacto? Fue invalidado. ¿Por qué? Porque cuando hay un pacto entre dos personas, o entre Dios y el hombre, y uno falta a los compromisos, ¿qué pasa con ese pacto? Se quiebra. Queda deshecho, ¿o no? Cuando un hombre se casa con una mujer, o una mujer con un hombre, ¿no? Se casa un matrimonio. Y en el matrimonio uno está ahí en la iglesia delante del ministro de Dios y el ministro de Dios le habla y le dice la palabra, ¿no? Y dice, bueno, este es el pacto de Dios, ¿no es cierto? Y antes de declararlo marido y mujer, le dice al hombre y a la mujer que el hombre tiene que cumplir con su esposa y su esposa tiene que cumplir con su esposo. Hay obligaciones, ¿no?, que deben cumplir dentro del matrimonio porque es un pacto, ¿no es cierto? Entonces dice, cuando todo fue declarado y todo fue dicho, entonces el ministro de Dios al final dice, yo los declaro delante de Dios, porque no es el ministro, sino delante de Dios, los declaro marido y mujer. ¿Qué pasó? Se cerró el pacto. ¿Cuánto lo creen? Y la señal de ese pacto entre el hombre y la mujer, ¿qué es? La alianza. La alianza significa justamente eso, ¿no? Una alianza, un pacto, una señal del pacto. Pero cuando ese hombre y esa mujer, transcurrido un cierto tiempo, tanto uno como el otro, no cumple con el pacto, ¿no? Porque una de las condiciones del pacto es que ese hombre se va a dar completamente a su mujer en cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y esa mujer se va a dar al hombre en cuerpo, alma y espíritu. Dice el apóstol Pablo que el hombre no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. ¿Escucharon? Y dice, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el esposo. Dice Efesios. ¿Amén? Ahí el apóstol Pablo. Entonces quiere decir que, como dice la palabra de Dios, los dos son hechos una sola carne. Qué tremendo, ¿no? Dice, qué misterio, dice Pablo también, ¿no? Es un misterio el matrimonio, dice Pablo, ¿no es cierto? Pero es un pacto. Entonces dice que si el hombre o la mujer se va con otro hombre, o la mujer o el varón se va con otra mujer, ¿qué pasa? Se rompe el pacto. Eso es lo que se dice en el Nuevo Testamento, el matrimonio cayó en adulterio. Se adulteró el pacto. Entonces el pacto pierde poder. ¿Cuánto lo creen? Ahora, ustedes ven lo que dice la palabra de Dios aquí en Jeremías, ¿no? Dice en el verso 32, al final del verso, dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo
un marido, dice, para ellos, ¿no? ¿Qué fue Dios para el pueblo de Israel? Un marido. ¿Se dan cuenta de lo que significa el pacto con Dios? Amén. Es tan fuerte como si fuese un matrimonio. Es más, si ustedes buscan en el libro del profeta Oseas, van a ver, ¿no? Donde él habla, mi amada y la no amada, ¿no? Él habla y se dirige, el profeta Isaías también en algún momento dice, Israel es como una esposa para mí, es la Virgen de Israel, habla como del pueblo de su pueblo, como si fuese una mujer. Amén. Entonces, al entender estas cosas, entendemos que la relación que nosotros tenemos con Dios es de pacto. Somos el pueblo del pacto de Dios. ¿Cuánto lo creen? Pero este pacto que nosotros estamos viviendo en este tiempo no es como el pacto de Israel, no es el pacto de obras, ¿no? Es un nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿En qué es el nuevo pacto? ¿Por qué? Porque todo pacto debe ser, en el Antiguo Testamento, ¿no? Se hablaba de los pactos y en todo pacto tenía que haber derramamiento de sangre. ¿Qué tenía que haber? Dice que en el Antiguo Oriente, dice que los grandes líderes o grandes patriarcas, ¿no? Que había en el Medio Oriente, ¿no? En el tiempo de Abraham, ¿no? Dice que de ahí nace también lo que es el pueblo árabe, ¿no? Pueblos nómades, había príncipes, gente que era muy adinerada, pero que vivía en tiendas y tenía sus territorios, entonces ellos tenían que pactar, ¿no? Con un príncipe. Cuando ellos veían que había alguien, un líder que era muy poderoso y que les podía causar prejuicio o hacer sombra, ¿qué hacían? Iban y hacían un pacto con él, ¿no? Entonces decían, había una amistad, decía, yo quiero hacer un pacto contigo de que hasta acá va a ser mi territorio y que, ¿no? Hacían un pacto. Entonces, ¿cómo era ese pacto? Agarraban un animal, un cordero o algo, lo sacrificaban y lo partían al medio, lo partían en dos, de un lado y del otro. Entonces ellos hacían el pacto y tenían que pasar los dos por en medio del animal dividido. Entonces, al pasar ellos por en medio del animal dividido, ellos estaban diciendo que iban a cumplir con las dos partes del pacto. Amén. Por eso toda la Biblia habla, ¿no? de la importancia del derramamiento de sangre, ¿no? Pero dice que a pesar de todo eso y a pesar de que Dios hizo pacto con Israel, con muchos beneficios para Israel, Dios le dijo, ustedes serán mi pueblo, ustedes serán mi especial tesoro, yo les voy a entregar la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Ustedes que no eran pueblo y que eran esclavos, ahora serán un pueblo glorioso. Amén. Y esa palabra se cumplió en el profeta, en el tiempo de Salomón, ¿no? El rey Salomón, el hijo de David, fue uno de los reinos más gloriosos que hubo en el tiempo de Israel. Pero dice en la palabra del Señor a través de los profetas que el reino que va a venir en el nuevo pacto será aún más glorioso. Dice, la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuánto lo creen? Dios te dice en esta noche, yo no sé cuál es tu condición, pero si vos estás bajo mi pacto, dice el Señor, yo te aseguro que la gloria postrera de tu vida será mayor que la primera. ¿Cuánto lo creen? La bendición que yo tengo para tu vida será mayor que la primera. Amén. Porque estás bajo pacto, estás bajo promesa de Dios. ¿Cuánto lo creen? Hay un pacto. Y es importante que nosotros entendamos esto. Porque Jesucristo dice que vino para hacer pacto con nosotros. Primero Jesús dice, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Y caminó por Israel. Entonces él dijo, yo vine a las ovejas perdidas de Israel. Vino a restaurar la relación de Dios con su pueblo, Israel. Pero no vino solamente para Israel. Porque cuando él vio que en el mismo Israel, en su pueblo, fue rechazado a pesar de todo, hubo un remanente que lo siguió y lo reconoció como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero la mayoría de Israel lo rechazó. Entonces él abrió la salvación para todo aquel que cree. Amén. Para las naciones, para el mundo, para todo aquel que le quiera recibir, es el pacto de Dios. Está abierto, está disponible, no solo para la nación de Israel y para los judíos, sino que para todo aquel que cree. Amén. Entonces dice que
aquel monte que humeaba en el desierto de Sinaí, el monte de Sinaí tan glorioso, tan tremendo, en donde tembló y Dios bajó y escribió las tablas de la ley, y dice que el pueblo se atemorizó al ver la presencia de Dios, fue reemplazada con el monte Calvario, el monte de la calavera, a las afueras de Israel, a donde había 3 cruces, 2 cruces para 2 delincuentes y en el medio la cruz del Hijo de Dios. Y ese monte a donde fue crucificado el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se derramó esa sangre preciosa que dice la palabra de Dios, que quitó el pecado y quitó la muerte de en medio en un día. En un día, dice el Señor, yo he quitado de en medio la muerte. He quitado de en medio el pecado. Y esa sangre es la sangre de un pacto nuevo que es para todo aquel que cree. Y nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, estamos bajo el pacto de la sangre del Hijo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Ese pacto que tenemos con el Señor es a través del Señor Jesucristo. Jesucristo fue el sacrificio, el Cordero de Dios. Pero también Jesucristo es el mediador. Pero también Jesucristo es el que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Pero también Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, a quien vamos, porque vamos al Padre en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Amén. Pero también Jesús es el que vuelve a buscarnos, sin relación con el pecado, sino como Rey. Jesucristo vuelve por nosotros. ¿Cuánto lo creen? Estamos bajo pacto. ¿Bajo qué estamos? Y es un pacto bajo la sangre de Cristo. Es un pacto en el cual Dios nos mete y nos abraza. Amén, para darnos vida eterna. Ya es un pacto en el cual ya nosotros no pertenecemos a una nación, ni pertenecemos a un linaje, sino que dice San Juan capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos. ¿Qué somos ahora? No somos un pueblo nada más como lo fue Israel, un linaje que descendía de Abraham, sino que ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Amén. Si somos hijos, juntamente con Cristo, en el pacto de su sangre, también ¿qué somos? Herederos. ¿Qué somos? Porque ese pacto no es nada más que un pacto común y corriente, sino que también es un testamento. ¿Qué es el pacto? Él dice, bueno, chicos, yo voy a entregar mi vida por vosotros, como dijo en San Juan capítulo 14, ¿no? Pero dice, cuando yo entregue mi vida, yo soy el testador. Jesús, ¿qué era? El que escribió el testamento. Amén. Entonces, en ese testamento, cuando se hace un testamento, ¿se hace para qué? Para repartir sus pertenencias, para dar sus bienes, para dar una herencia. ¿A quién? A sus hijos, ¿o no? Los herederos del pacto, ¿no? Entonces, eso es lo que hizo Jesús. Amén. Derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y por eso esta noche vamos a celebrar esa última noche donde Él cenó con sus discípulos y Él mismo, levantando la copa de vino, dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Amén. ¿De qué nuevo pacto está hablando? Del pacto que leímos en Jeremías 31:31. Amén. Vienen días, dice Jehová, en el que haré un nuevo pacto. Este es el nuevo pacto, a través de la sangre del Cordero. Entonces somos un pueblo que estamos bajo pacto. Un pueblo que ya no pertenece a esta tierra. Por eso Jesús dijo, ustedes no son de este mundo. Amén. Sino que son hijos de Dios. No pertenecen a este mundo. Por eso dice, no se aferren al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Porque ustedes, su ciudadanía está en los cielos. ¿A dónde está nuestra ciudadanía? Cuando nosotros entendemos que estamos bajo pacto, y que nuestro pacto con Dios es un pacto de fidelidad, un pacto de amor, un pacto de fe. Entendemos que por amor, amén, nosotros adoramos a Dios. Por amor nosotros le servimos a Dios. Por amor nosotros somos
fieles con Dios, ¿o no? Porque lo mismo sucede en el matrimonio. Nos casamos, somos fieles a nuestra esposa, a nuestros maridos, ¿por qué? Porque lo amamos. Si hacemos un pacto de matrimonio es porque hay amor en el medio, ¿o no? Pero cuando nosotros somos infieles a ese pacto, infieles a nuestra esposa o a nuestro marido, ¿qué estamos haciendo? Estamos quebrantando el pacto, pero estamos manifestando que no hay amor, ¿o no? Así sucede en nuestro pacto con Dios. Hay fidelidad, hay lealtad a Dios. Por eso Dios dice en el Antiguo Testamento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Amén? ¿No es cierto? Entonces, estamos bajo pacto, somos el pueblo del pacto, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice la palabra de Dios que hay excelentes y maravillosas promesas para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Por eso, amados, si nosotros permanecemos bajo el pacto, si no rompemos nuestra relación con Dios, permanecemos bajo el pacto, todas las promesas del Señor son nuestras. Amén. Son promesas de Dios, promesas de prosperidad, promesas de salud, promesas de unidad. Amén. El propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y el propósito de Dios se va a cumplir en bendición, en unidad, en nuestros hijos, en nuestra vida personal y en la familia, en la gente que nos rodea, se va a cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor, yo he prometido, dice el Señor. Y Él dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Fiel es el que prometió. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están bajo pacto con Dios? ¿Cuántos entran en los vínculos del pacto con Dios? Si ahora no lo sabían, antes no lo sabían, ahora lo saben. Amén. Ustedes son gente de pacto, gente que tiene un pacto con Dios. Por eso dijo Jesús, de cierto les digo, que lo que 2 o 3 se pongan de acuerdo. ¿Qué significa ponerse de acuerdo? Pactar. Lo que 2 o 3 se pongan de acuerdo en la tierra, será hecho en el cielo. Hay poder en el pacto. ¿Cuántos lo creen? Por eso, amados y amadas, si ustedes quieren vivir una vida de poder, tienen que saber que tienen pacto con Cristo. Amén. Ustedes son gente de pacto. Yo tengo un Señor, tenés que decir. Mi Señor, yo tengo un pacto con mi Jesús. Yo tengo un pacto con el Señor, bajo su sangre preciosa. Y su sangre me cubre. La sangre de Cristo, que es la sangre del pacto, es la que me da autoridad. Amén. ¿Para qué? No solamente para vivir una vida de victoria y vencer el pecado, sino para reprender al enemigo. Amén. Para cortar y destruir todo lo que el enemigo lanza contra nosotros. ¿Cuántos lo creen? Por eso siempre que nos dirigimos a algún lugar o nos metemos en algún lugar que nos da mala espina, decimos, Señor, cúbreme con tu sangre. Amén. No por nada, sino porque sabemos que la sangre del pacto es la que tiene poder. Y la sangre de Cristo es la que nos cubre. ¿Cuántos no creen? Amén. Entonces, en esta noche, que ya sabemos que somos un pueblo de pacto, amén, vamos a celebrar la renovación. Vamos a celebrar esa noche de Santa Cena, amén, a donde Jesucristo hizo y estableció ese nuevo pacto profetizado en el profeta Jeremías 31. Amén. Esta es la sangre del nuevo pacto. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Amén. Su cuerpo. Por eso Jesús en San Juan capítulo 6, y le voy a pedir a las chicas que vayan preparando la cena. Amén. En San Juan capítulo 6, Él habla y dice, ¿no es cierto? El que no comiere mi carne y bebiere mi sangre no tiene parte conmigo. Y dice que muchos se ofendieron cuando escucharon esto, ¿no? Pero Él no estaba hablando de que coman su carne y beban su sangre literalmente, sino que estaba hablando de este nuevo pacto, amén, en la sangre de Cristo, su sangre derramada, lo que significa el apropiarnos de la obra que Él hizo en la cruz como sustituto nuestro, amén, para que
sepamos que estamos en un pacto con Dios, que ya no somos hombres y mujeres comunes, que ya no somos hombres y mujeres que pertenecemos a este mundo, sino que ahora somos hijos e hijas de Dios. Amén, somos hijos de Dios. Pero los verdaderos hijos e hijas de Dios son aquellos que están bajo el pacto de la sangre de Cristo. No es nada más que decir, bueno, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo leo la Biblia, yo oro. No. Amén. Es tener conciencia de que hemos hecho un pacto con Dios. Amén. Y Él dice en su palabra que aquel que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y viviremos con Él. Cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Dice la palabra y la expresión cenaré con Él es una expresión de intimidad. Amén. El Señor está diciendo, yo tendré intimidad con Él, con ella. Y Él y ella tendrán intimidad conmigo. Amén. Hay una relación. Por eso dice en los últimos versículos de Jeremías 31, y ninguno le dirá a su prójimo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Quiénes van a conocer al Señor? Desde el mayor hasta el menor. Todos me conocerán, a todos me revelaré. ¿Cuántos quieren que se les revele el Señor? Amén. Dios se revela en esta noche a tu vida. Y a través de esta Santa Cena Dios se está revelando a tu vida. Y te está diciendo, tú no estás huérfano, tú no estás solo, no estás sola. Tú eres un varón y una mujer que tiene un pacto conmigo. Yo soy como un esposo para ti. Amén. Dice el Señor. Yo soy como un esposo para ti. Tengo un pacto conmigo. Y mi pacto contigo es inquebrantable. Amén. ¿Cuánto lo creen? La promesa que Dios te hizo se va a cumplir. La bendición que Dios prometió se va a cumplir. ¿Cuánto lo creen? Y hay más promesas y hay más bendiciones que tú no conoces. Por eso tenés que pedirle al Señor que se revele cada vez más y más a tu vida. No importa la edad que tengas. Si eres muy joven o si ya estás pasadito, amén, o pasadita, Dios tiene promesas para todos. ¿Cuánto lo creen? Para los que están recién comenzando como para los que están a punto de terminar. ¿Cuánto lo creen? Dios cumple sus promesas. Amén. Dios es fiel. Dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Saben por qué Jesús estableció este pacto? ¿Saben por qué? Es un pacto de gracia. ¿Qué es este? Porque el antiguo pacto era un pacto de obras. Un pacto de mandamiento. Entonces, si vos no cumplías con las obras, si no cumplía con lo que estaba escrito, dice, aquel que cumpla esta ley vivirá por ella. Pero el que no cumpla la ley, rompió el pacto. Por eso Israel había invalidado el pacto, no había cumplido la ley. Pero dice, yo estableceré con ustedes un nuevo pacto, dice en Jeremías, un nuevo pacto, que es un pacto de gracia. ¿Qué es este pacto? Un pacto de gracia. ¿Saben lo que es un pacto de gracia? Un pacto en el cual Él sabe que todos nosotros tenemos debilidad. Él sabe que cada uno de nosotros metemos la pata. Amén. Él sabe que nosotros decimos, Señor, yo te voy a ser fiel, yo te voy a seguir, Señor. Yo voy a orar 10 horas por día, voy a ayunar 5 días a la semana, y voy a leer la palabra, y voy a ir todos los días a la iglesia, y voy a hacer, y al otro día hacemos cualquier cosa. Dios lo sabe. Pero Él estableció este pacto para que nosotros lo sigamos por amor, más allá de nuestros defectos. Y Él sabe que cada vez que nosotros metemos la pata, cuando vamos a Él y le decimos, Señor, perdóname, porque dije y no cumplí, porque yo tengo errores, qué sé yo, entonces Él renueva su pacto con nosotros. Amén. Es un pacto de gracia, porque lo establece Él con sus hijos, que sabe que tiene defectos, pero que cada vez que se arrepiente, Él los vuelve a recibir. Ese es el pacto que Dios hizo con nosotros, un pacto de amor. ¿Qué es este pacto? Un pacto de amor. ¿Cuántos quieren renovar ese pacto en esta noche? Vamos a hacer una oración antes de tomar la Santa Cena. ¿Amén? Una de las cosas más grandes de este pacto, de lo que Dios, el mandamiento más importante del Señor, es amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Amarás a Dios por sobre todas las cosas, pero después dice, amarás a tu prójimo, y el que no ama a su prójimo está rompiendo el pacto. Por eso cuando mi esposa hablaba hoy decía, el que toma la Santa Cena indignamente. Amén. Es cuando nosotros tomamos la Santa Cena y tenemos rencor en nuestro corazón contra alguien. O no hemos perdonado, no hemos soltado perdón, porque estamos tomando Santa Cena sin haber, amén, pedido perdón, sin haber hecho lo que hay que hacer, en desobediencia. Amén. Por eso vamos a hacer una oración. Y si vos tenés algo en tu corazón contra alguien, perdónalo ahora. Decís, Señor, yo suelto perdón sobre esa persona, lo perdono. Amén. Y también recibo perdón. Te pido a ti que me perdones, así como yo perdono. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos en esta noche, Señor. Queremos, Dios mío, en esta noche de pacto, renovar nuestro pacto a través de tu sangre preciosa, para poder disfrutar de todos los beneficios de este pacto de gracia, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos que tú perdones nuestros pecados, que tú perdones nuestras rebeliones, Señor, y si alguien nos ofendió, si alguien nos traicionó, Señor, en esta noche nosotros soltamos perdón sobre esa persona, sea quien fuere, Señor. Si es alguien de mi familia, si fue un amigo, si fue alguien muy cercano, yo perdono, Señor, en el nombre de Jesús. Suelto perdón sobre esa persona, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío. Y en esta hora, Señor, yo también, Dios mío, pido perdón si a alguien ofendí, Señor. Si yo a alguien ofendí y si lo tengo aquí cerca, Señor, yo me voy a acercar y le voy a pedir perdón a esa persona. Porque no quiero que en mi corazón haya ninguna raíz de rencor. No quiero que en mi corazón haya nada que tenga que ver con el odio o con la división. Sino que quiero perdonar y ser perdonado, Señor. Amar y ser amado, como lo marca tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido perdón a ti, Padre. Señor, por todo aquello en lo cual yo he fallado. Señor, por las promesas que te hice y no he cumplido. Te pido perdón por mis negligencias espirituales. Te pido perdón, Dios mío, en todo lo que te fallé. Señor, sabiendo o sin saber, perdóname, Señor. Tú sabes, Dios mío, que soy hombre con defectos, Señor, que tengo defectos, Señor, pero yo me arrepiento y te pido perdón. En el nombre de Jesús en esta noche quiero tomar esta Santa Cena y renovar este pacto contigo y que esta Santa Cena sea para mí de renovación, de fortaleza, Señor, y de revelación. Que una revelación fresca de tu presencia venga a mi vida en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso a Jesucristo. Amén. Y vamos a ponernos de pie.